...51 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Destacábamos hace un rato cuáles eran, a nuestro criterio, los ejes principales del discurso presidencial ayer en la inauguración de un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso frente a la Asamblea Legislativa. Decíamos que, por un lado, obviamente todo lo que la Argentina atravesó, todo lo que la Argentina realizó en la gestión en el marco de la pandemia, también de los avances que se hicieron para tratar de generar algún plafón de certezas en el marco de del acuerdo con los bonistas, la deuda en default, y también el avance que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional y la particularidad de eso, de investigar, de instruir la investigación de ese enorme defalco que significaron los 44.000 millones de dólares que el Fondo Monetario le dio a un gobierno que estaba en una debacle económica pocas veces vistas, pero además en un proceso de fuga de capitales atroz. Eso por un lado. Por el otro lado, uno de los temas centrales, y así me parece que lo destacan todos los medios de comunicación al día de hoy, tiene que ver con la evaluación que hace el presidente de la Nación del funcionamiento del Poder Judicial, fundamentalmente de los fueros federales, el fuero federal del Poder Judicial, y los mecanismos que se están pensando para tratar de ir corrigiendo y de ir resolviendo esas enormes asimetrías que generan injusticia, profundas injusticias en la República Argentina. Vamos a hablar con alguien que conoce muchísimo el funcionamiento del Poder Judicial, más precisamente el Fuero Federal, porque fue juez federal de la Nación. Estoy hablando de Carlos Rosansky, que muy amablemente nos atiende. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morini lo saluda. ¿Cómo está usted? Hola, Gabriel. Un gusto, un placer. Gracias, igualmente. Carlos, usted sufrió en carne propia persecución, aprietes, llevarlo hasta el límite, sabe de lo que es capaz. No solamente un poder político que requiere, que necesita una justicia adicta, sino también la corporación judicial consintiendo ese tipo de manejos. Sí, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso y en otros, es la consecuencia de determinada forma de trabajar y de tomar posiciones, o sea, más allá de que a uno le duele, por supuesto, pero es una consecuencia lógica. Estamos hablando de sectores mafiosos dentro de un poder del Estado, y bueno, en alguna medida, cuando toman el gobierno, como es el caso de Mauricio Macri con su banda, parte de las consecuencias son las persecuciones. No quiero decir con esto que no sea doloroso, digo porque vos mencionaste mi situación personal, pero es consecuencia, lo que te pasa es consecuencia de lo que decidís hacer en cada actividad, ¿no es cierto? Pasa a cualquiera. Sí, claro. Ahora, cuando le pasa a un juez federal que imparte justicia, y que imparte justicia para todos y cada uno de nosotros, no solamente la víctima es usted, Carlos, pero de algún modo también somos nosotros. Al ser el sistema el que es victimizado, todos y cada uno de nosotros, que podemos ser pasibles de ser afectados por ese sistema, también somos victimizados de algún modo, ¿no? Mira, sin duda, y yo me acordaba con lo que vos decías ¿vos recordás a Tato Pavlovsky, el psicoanalista, dramaturgo? Sí, claro, por supuesto. Bueno, Tato Pavlovsky escribió hace muchos años, antes de la dictadura incluso, una obra que se llamó El señor Galíndez. Y en esa obra él le hacía decir al represor, nosotros trabajamos por irradiación, por cada uno que tocamos, 1000 aterrorizados. Trabajamos por irradiación. Galíndez era el torturador, Exacto, que se convertía en un buen padre cuando volvía a su casa. Sí, absolutamente. Y ese relato que él hace en esa obra, insisto, anterior a la dictadura,
a mí me impresionó siempre al punto de que yo lo cité en varias sentencias, incluida la de Chicolar. Te lo cuento porque ese concepto de irradiar terror sigue vigente con otro lenguaje, ayornado, digamos. Ahora es con mortajas simuladas en la puerta de la Casa de Gobierno, Gabriel. Claro. Ahí está el problema de darle el valor que tiene ese tipo de mensajes, que necesitamos interpretarlos, evaluarlos y ponerlos como corresponde en discusión, porque si no nos vamos a equivocar. Eso tiene un mensaje de terror muy claro y no debemos dejarlo pasar. Ahora, es interesante esa línea de análisis porque hace suponer que no necesariamente todos son cómplices, ¿no? Cuando digo todos me refiero en este caso a los miembros de un poder judicial que se mantuvo, un fuero federal que se mantuvo muy silencioso frente a algunos atropellos. No necesariamente eso quiere decir que sean cómplices, lo habrá, vaya si los habrá, ¿no? Pero habrá algunos que estuvieron muy asustados, que se asustan fácilmente. Sí, es clarísimo, coincido, por lo menos en mi experiencia. Yo fui juez de cámara 25 años y siempre hice una división ficticia, por supuesto, en sectores en la justicia que yo veía y convivía, porque siempre integré tribunales colegiados, y entonces yo diferencié siempre tres sectores: uno de gente muy correcta, muy buena y trabajadora, jueces, fiscales, etcétera, y funcionarios, que siempre hacen lo correcto y trabajan bien. Es un sector pequeño, el sector del Poder Judicial. Otro sector, en el otro extremo, son delincuentes imposibles de redimir. Estamos hablando de gente como Stornelli, para dar un ejemplo nada más. Y en el medio, Gabriel, en mi experiencia personal, y es por lo que vos decías recién, hay un sector importante del Poder Judicial que yo siempre llamé diletantes. Es decir, son los que van para un lado o para el otro de acuerdo a cómo el viento político, ¿no es cierto?, va llegando. Y son humanos, y no hay control suficiente de esto, y no hay conciencia suficiente de que es un poder del Estado que hay que controlar como corresponde, teniendo en cuenta estas cosas, que son humanos, que tienen todas las cosas buenas y malas de los humanos, pero que están puestos a juzgar a otros humanos. Vos imaginate lo que significa el poder de encarcelar gente o de liberarla, Gabriel. Yo creo que es un tema también que algún día habrá que abordar, porque es el que te hace necesitar algunas reformas en otro sentido de las que se están planteando. No solo para tener gente más decente, integrando el Poder Judicial, acompañando a los decentes que hay, sino además con un control adecuado que permita detectar cuando alguien no está bien o cuando no está en condiciones de hacerse cargo. ¿Qué te parecieron en términos generales las consideraciones que hizo ayer el presidente de la Nación, pero fundamentalmente la serie de propuestas que de algún modo enunció, si bien no las detalló, hubo algunas en las que dio bastante detalle para tratar de, enfrentar esta situación y dar poder dar en un futuro no muy lejano con una justicia más proba, una justicia que se acerque a la gente? Mira, yo lo que noto, el presidente tuvo una evolución importante en el discurso. Estamos hablando desde que asumió la presidencia hasta el de ayer, porque él, si ustedes recuerdan, inicialmente tenía un discurso mucho más suave respecto a la justicia. Él llegó a decir que los jueces de la Corte son próbos, cosa que yo estoy absolutamente seguro que no lo son, y él está empezando a aceptar que no lo son. Es decir, él fue modificando su discurso, afortunadamente, en función, a mi entender, de ir tomando conciencia, porque muchas cosas no es que no las sabes por ignorante, no las sabes porque no te están pasando. Es decir, la realidad cotidiana te va llevando a modificar el discurso. En este caso, un discurso respecto de gente terrible, como puede ser el fiscal Stornelli, el juez Hornos o la Corte, que son los tres, digamos, sectores que él mencionó, aunque no dijo el nombre, pero todos lo conocemos. Y esta modificación de discurso a mí me parece que nos acerca cada vez más a la realidad de un poder judicial que hay que reformar sin ninguna duda. En ese sentido es altamente beneficioso ese discurso, que deberá ser acompañado de actos, deberá ser acompañado
de esa denuncia que él denunció muy importante sobre el desfalco, pero un detalle más, Gabriel, ese desfalco es parte de un plan sistemático de saqueo mucho mayor que ejerció el gobierno de Mauricio Macri. No es solo respecto de eso, la denuncia será por la deuda o por la defraudación que cometieron, pero habría que ponerla en contexto con el resto de los infinitos delitos que cometió ese régimen. Te hago una pregunta que muchos la pueden juzgar capciosa. Mauricio Macri, con la justicia actual, la justicia que de algún modo digitó también, ¿no? ¿Podría ser juzgado en la República Argentina? ¿Creés que podría ser juzgado en la República Argentina, digamos, con ecuanimidad, con equidad, como debe ser juzgada cualquier persona? No, en este momento no. Uh-huh. Y claramente, vos pensás que él en este momento, a mi entender y por mi experiencia personal, y además por haberlo denunciado varias veces penalmente, con causas en actividad, es un hombre que debería estar en prisión. El solo hecho de que en lugar de estar en prisión esté viajando por el mundo con total impunidad es la prueba, es la respuesta a tu pregunta, Gabriel. En este momento no. Ahora, es como todo, los represores del genocidio de los 70, en el contexto de la justicia de los 70, no iban a poder ser juzgados. En la justicia de los 2000 sí lo fueron. Claro. Entonces lo que hay que ir cambiando es el contexto de esa justicia. Uh-huh. Es sensato quitarle esas atribuciones que tiene la Corte, como por ejemplo poder fallar. Hace poco nos enterábamos que la gran mayoría de los fallos que publica la Corte no tienen argumentación, que se fundan en un determinado artículo que les exime dar argumentación. ¿Es sensato eso? ¿Es un recorte de poder que de algún modo desdibuja precisamente la superioridad del Poder Judicial? No, yo creo que siempre va a existir algún artículo en el cual basarse cuando uno no quiere resolver algo. De ahí el viejo chiste que le preguntan al abogado cuánto es 2 más 2 y te dice cuánto querés que sea. Y con el artículo 280 pasa lo mismo. Vos sacás ese artículo que le permite a la Corte resolver sin fundar y va a aparecer otro, porque el problema no está en el artículo que utilizan, sino en cómo está estructurado el funcionamiento de la Corte Suprema, que es lo que hay que realmente modificar, no solo sacando un artículo, sino generando, a mi entender, una Corte Suprema de muchos más miembros, dividida en salas, con una sala constitucional. Es decir, me parece una solución mucho más viable y económica. Bien, eso no está dentro si no me equivoco, no estaba ni dentro de las atribuciones que se podía tomar esa comisión de notables que de algún modo le aconsejó al presidente, ¿no? De miembros de la Corte no se habló. Pero es interesante, me parece que es interesante plantear ese debate. No solamente es interesante, es urgente. Hasta acá las cosas no vienen muy bien, ¿no? Eso me parece que todos más o menos podemos coincidir en que en la Argentina permanentemente nos encontramos con fallas del Poder Judicial que generan enormes demoras, que por ende generan injusticias y que cada 2 por 3 generan catástrofes, ¿no? La serie de casos de abusos que han sufrido mujeres que habían denunciado a su victimario, digamos, da cuenta de eso, da cuenta de una justicia que a veces se mueve con una lentitud que es alarmante. Bueno, pero ahí lo que hay que hacer es estudiar las razones por las cuales aquella mujer no fue escuchada adecuadamente, cuando toda la legislación argentina le garantizaba que iba a ser escuchada, y obviamente si hubiera sido escuchado no moría, y sin embargo no pasó. Y no pasó porque hay una cantidad de funcionarios en cada uno de los casos que violaron la ley. Ahora, si vos vas a centrar el reclamo en la muerte de la mujer, que es irreversible y es necesario ponerlo sobre la mesa y protestar, pero no vas a responsabilizar a aquellos policías, fiscales, jueces y demás funcionarios que no cumplieron con su deber, entonces la impunidad va a seguir existiendo. Es una cuestión muy viciosa esta, te aviso. Hay muchos mecanismos, y te voy a dar una cosa en 5 segundos.
vos no podés evitar un femicidio del cual no tenés noticia de las amenazas ni nada previo, ¿se entiende? Sí. Si el Estado no conoce eso, no puede actuar. Ahora, en cada uno de los casos de femicidio en el cual hubo denuncias previas, la totalidad era evitable, Gabriel. Otro día lo hablaba más en extenso. El 100% de los casos con anticipo, estamos hablando muertes denunciadas, eran evitables. Entonces es fundamental entender por qué pasó y sancionar con toda la dureza para que el próximo no lo vuelva a hacer, o sea, que el próximo sí le preste atención y ahí estás evitando la muerte siguiente. Es todo un tema realmente. ¿Y qué es lo que falta ahí? Bueno, vos estás hablando de irresponsabilidad, claramente, porque si decís tiene que ser sancionado todos y cada uno de los funcionarios que no estuvieron a la altura de las circunstancias, es porque hay irresponsabilidad como mínimo. ¿Qué más falta? ¿Falta personal? ¿Falta capacitación en el personal? ¿Qué es lo que falta? No, mira, hay una cosa que también hay que poner sobre la mesa. La ley Micaela es extraordinaria desde el punto de vista de lo bueno que significa explicarle a los hombres que está mal maltratar a las mujeres, punto. Ahora, vos no vas a cambiar un violento por un curso que le dé, Gabriel. No, claramente. Entonces ahí el problema está en que vos tenés que estructurar un sistema de incorporación de funcionarios que no admita violentos, para decirlo rápido. Y si se te escapó y entró alguno, cuando te das cuenta lo echás, y cuando corresponde lo procesás y lo condenás. Es una necesidad de saneamiento, porque estamos hablando de un patriarca que lleva siglos y siglos, y no se va a desandar con discursos y no se va a desandar con cursos. Da los cursos, que me encanta, es muy bueno, estoy completamente a favor, pero toma medidas para que en esos sistemas de seguridad, estamos hablando en la justicia, en la fuerza de seguridad, no haya espacio para violentos. Esto es así, es un desafío, pero no tenemos excusa para no hacerlo. La última, Carlos, ¿qué nivel de probabilidad, yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué nivel de probabilidad le ves a que la decisión política que ayer mostraba Alberto Fernández pueda ser fecunda, efectivamente, y podamos dar en un tiempo prudencial con una justicia más proba, con una justicia que nos llegue, con una justicia que nos ampare y que por el contrario no nos dé miedo, como pasa en muchísimas ocasiones? Mira, antes de ayer te hubiera dicho que no tenía mucha esperanza. Porque no encontrabas voluntad política. Exactamente, y por eso la evolución que hubo en el discurso del presidente me parece sumamente auspiciosa, siempre y cuando vaya acompañada de las decisiones que siguen. Tiene que ser progresivo, nada más. Es un hombre inteligente, es un hombre sensible, tenemos mucha suerte de que sea el presidente de la Nación y que Cristina sea la vicepresidenta, pero bueno, eso solo no alcanza si las decisiones no son acorde a lo que está enunciando. Creo que están las condiciones creadas porque ayer, ya te digo, antes de ayer yo te hubiera contestado que no, hoy te digo, me parece que es posible. Bueno, vamos para adelante. ¿Y habrá una fuerte embestida judicial? Digo, a ver, ayer no lo nombró a Stornelli, pero todos nos dimos cuenta de quién estaba hablando. Lo mismo pasó con el titular del Tribunal de Casación. Cuando habló de los jueces de los Supremos, dijo, no podemos saber sus declaraciones juradas y además no pagan impuesto a la ganancia, por ejemplo. Digo, fue muy claro el presidente, casi con nombre y apellido, aunque los omitió. ¿Se puede esperar, será razonable esperar una embestida fuerte? Sí, la embestida es inevitable porque es una corporación muy violenta, que tiene un poder muy real. Yo te diría que del lawfare la pata más fuerte siempre es el Poder Judicial, porque todo el otro es modificable. Porque no renueva, claro, no tiene que renovar bajo los mismos mecanismos. Escúchame, ¿quién es el que te mete preso? El juez, Totalmente. No otro. De modo que es un sector muy reaccionario, el sector que tiene ese poder real, está absolutamente intacto, no tengas ninguna duda, no ha cambiado nada, salvo Bonadío que falleció, pero el resto está intacto, es el mismo que convalidó los 4 años de saqueo de Mauricio Macri, la muerte por la espalda de Rafael Nahuel, etcétera. De modo que ahí es donde hay que actuar para modificarlo, ahí está el desafío, y lo que vimos ayer es por lo menos un mensaje del presidente que dice, me estoy dando cuenta y algo quiero hacer. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, es un placer escucharte.
No, al contrario, Gabriel, un abrazo. Un fuerte abrazo. Hablábamos con Carlos Rosansky, ex juez federal, fue el hombre que juzgó, es imborrable en la memoria de todos y cada uno de nosotros, la firmeza de Rosansky presidiendo el tribunal que juzgó a Echecolá, que juzgó a von Wernich, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de La Plata. Bueno, un hombre que conoce al dedillo los caminos, los vericuetos de ese Poder Judicial, que conoce además con perfección las características del fuero federal y que nos cuenta que ojalá la decisión política esté, que no va a ser fácil, que es un poder fuerte, que es un poder capaz casi de cualquier cosa, pero la decisión política está, por lo menos eso es lo que le vimos ayer al presidente. Lo necesita la Argentina, lo necesita la institucionalidad en la Argentina con urgencia, tener una justicia que verdaderamente nos ampare y que verdaderamente nos represente.